Muy buenos días tengan todos ustedes, espero que estén bien. Lamentablemente seguimos en el curso, tengo que admitirlo, entonces pues como que no voy a poder darles clase, pero como su profe siempre ha sido bien pro, vamos a dar clase prácticamente pues ahora en videotutorial, ¿no? Quiero que quede bien en claro este tema, lo han estado esperando mucho y la verdad sí quiero dárselos porque la verdad es un tema muy interesante, ¿verdad? Aquí ya tengo la pantalla para que la podamos ver y aquí pues me van a estar escuchando para que conozcamos un poquito mejor este tema. La idea es sencilla de lo que nosotros conocemos o de lo que nosotros pues más o menos aquí checamos. Ya vimos anteriormente lo que viene siendo la Comunidad Económica Europea, que es como que el antecedente también que tenemos de la Unión Europea. Ya conocimos lo que viene siendo la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Ya como que conocimos los dos principales, ¿no? Cómo empieza a establecerse esta unión, vamos a decirlo, de personajes o de países que vamos a tener. Ya tenemos las primeras reuniones y los primeros parlamentos que se van a realizar como reuniones gigantes. Y por último, pues ahora sí ya viene lo que viene siendo la Unión Europea, ¿verdad? Voy a hacer esto lo más rápido posible también para que no nos cansemos tanto y lo podamos checar. El surgimiento de la Unión Europea. Ahora sí ya vamos a ver cómo se forma esto. Dice, como mencionamos con anterioridad, en 1992 los objetivos de integración impulsados por la CE fueron ampliados mediante el del Tratado de la Unión Europea, también conocido como el Tratado de Maastricht, dando lugar al establecimiento de la Unión Europea. Ya teníamos ¿cómo podríamos decirlo? La Comunidad Europea, ya es la que teníamos en aquel momento y ahora sí ya se iba a establecer como la Unión Europea, ¿ok? Ya la íbamos a empezar a tener aquí. A dicho tratado se adquirieron los 12 países que hasta entonces formaban parte de la Comunidad Europea. Prácticamente son los países que siempre pues han sido como que los primeritos, ¿va? Son como que los más básicos. Su objetivo primordial fue concretar la integración no solo comercial, sino también monetaria, financiera y política. Vimos en el otro tema, si lo checaron en las diapositivas, pudimos más o menos ver que no solamente estaban pensando en lo económico. Claro, existían los aranceles, eran importantes, ¿no? Y que se redujeran, pues esto hacía que pudiéramos tener más y más y más dinero. Pero también otro punto importante era poder checar la moneda. Claro, las conversiones iban a ser muy difíciles, ¿no? Tenemos 12 países en la cual van a ser 12 conversiones de moneda. Que la libra, que prácticamente el dólar y todo esto que empezaba a existir ahí, ¿no? Pero prácticamente aquí lo que vamos a hacer es cambiar, unificar todo y hacerlo igual para que pudiera funcionar de una manera mucho mejor. Esa situación monetaria, financiera y la política, ¿no? La política, acuérdense que también este parlamento ayudaba demasiado, o sea, las leyes ya no iban a ser solamente de un país, sino prácticamente iban a estar en todo un conjunto. Eso es lo que necesitábamos en aquel momento. Así como de los sistemas de justicia y de los mercados laborales de los países miembros. Aquí lo que tenemos a continuación prácticamente es parte de lo que viene siendo este tratado. Es un tratado muy interesante, sería muy genial que lo pudiéramos leer todo completito. Me gustaría que ustedes le pudieran dar a lo mejor una pasada leída para que lo pudiéramos checar, en la cual pues prácticamente nos menciona todo la unión que va a tener, ¿no? El artículo A prácticamente trata sobre esta unión que va a existir entre los pueblos europeos. El artículo B va a tratar sobre el proceso social y económico que se va a existir, o sea, van a estar unificados, pero no solamente como de cuates, ¿no? O de amigos, sino van a estar unificados principalmente por situaciones también de lo que viene siendo pues económicas y sociales, ¿verdad? Para que puedan estar juntos. El artículo G, nos saltamos casi la mitad del alfabeto, pues prácticamente va a estar enfocado en lo que viene siendo cómo es la comunidad europea y cómo se está modificando, ¿verdad? Ese es un punto muy importante. Y tenemos también el artículo 2, que está principalmente establecido con lo que es la moneda y las acciones comunes que vamos a tener, o sea, prácticamente toda la Unión Europea tiene que estar en un conjunto y la ciudadanía de la Unión, ¿verdad? Que este es el artículo 8 que dice se crea una ciudadanía de la Unión, será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad del Estado miembro. Si yo soy francés, si a lo mejor ustedes son no sé, españoles y tenemos a un inglés y toda la cosa, al final de cuentas todos nosotros somos ciudadanos de la Unión Europea.
Ese es el punto importante. Tenemos una nacionalidad, pero también somos ciudadanos del conjunto total que existe. Y el artículo 8A1, que es que todo miembro de la Unión tendrá derecho a circular y rescindir libremente de los territorios de los Estados miembros. Acuérdense que lo habíamos platicado anteriormente, ¿no? Habíamos dicho, tenemos un Estado, tenemos prácticamente, bueno, un país, y de ese país quiero ir al otro, pues no tengo que dar una visa, no tengo que dar muchos trámites, sino que sería pues solamente en automático, ¿no? A lo mejor me pedirían solamente el pasaporte, pero es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el lugar en donde estemos y el lugar en donde vamos a dejar dinero. Principalmente era económico, ¿no? O sea, el turismo es muy importante y aquí lo podemos nosotros manejar. Así que este tratado es muy pero muy importante porque son las bases que nosotros conocemos de lo que viene siendo la Unión Europea. Por otra parte, aquí dice, 3 años más tarde ingresaron a la Unión Europea 3 naciones más. Acuérdense que primero llevamos 12, acuérdense que aquí está, que dice, el tratado se adquirieron 12 países que teníamos en aquel momento. Ahora ya van a ser 3 más, que Suecia, Finlandia y Australia. Y también se estableció la eliminación total de las restricciones fronterizas, lo que habíamos dicho, ¿no? Yo me puedo ir de un lugar a otro más fácilmente. Ese es el punto importante. También se estableció la eliminación total, lo habíamos dicho, de las infracciones o las restricciones fronterizas para la circulación de las personas entre la mayor parte de los países que le integran. Unos países no querían tanto por situaciones de seguridad, pero la mayoría dijo, ¿sabes qué? Si viene turismo y el turismo gasta dinero, pues prácticamente para mí son ganancias. Y por tal motivo vamos a tener más, ¿no? Ese es el punto. En 1999 inicia una nueva fase de integración económica con la creación del Banco Central Europeo. Acuérdense que estaban empezando a tratar de tener una moneda igual. Les digo, al final de cuentas, yo tengo una moneda, un país tiene otra, otro país tiene otra, así que al final de cuentas nos podemos hacer bolas de cómo son los tipos de cambio. Que mejor sería que todos nosotros tuviéramos en sí la misma moneda. Es algo básico, ¿no? Es como si ustedes tuvieran un dólar, el otro tuviera un yen, el otro tuviera un corona, el otro tuviera un quetzal, yo tengo un peso mexicano y queremos comprar algo, pues prácticamente nos vamos a hacer bolas, ¿no? Para eso prácticamente lo que necesitamos es un banco en lo cual todos los países se centren en ese banco y podamos tener una moneda. Y como todos los países se van a centrar en ese banco, la riqueza de ese banco va a ser más grande. Lo que habíamos comentado anteriormente en otras clases, ¿no? Vemos las noticias y vemos que el euro siempre es más o tiene más valor que el dólar. ¿Por qué? Porque son más naciones que están todas juntas. Ahí lo podemos checar. El siguiente paso en este proceso integrador fue el establecimiento del euro. Esa es la moneda que se va a empezar a hacer en aquel momento, como la nueva moneda común, que entró en vigor 3 años más tarde. Ustedes dirán, el Banco Central, si ya se hizo, ¿por qué no sacó luego la moneda? Acuérdense que es un proceso. No es cuestión de que hoy lo decimos y mañana lo hacemos. Es un proceso muy grande, ¿va? Para que todos pues vayan cambiando de moneda y vaya siendo la misma, pues tuvo que incorporarse poquito a poquito, ¿va? Para que lo tengamos bien en claro eso. Aunque Reino Unido, Suecia y Dinamarca decidieron mantener sus propias divisas, el establecimiento de la moneda única de los países de la Unión Europea fue un importante hito en la historia mundial y ha favorecido el intercambio comercial de estos, así como la armonización de sus finanzas. Lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, qué bonito es tener todos una moneda y que ya no existiera ese cambio, y esto pues prácticamente ayudaba a que todo saliera mucho mejor. Por eso prácticamente muchos países de la Unión Europea dijeron luego, yo sí le entro. ¿Por qué? Porque prácticamente vamos a tener la misma moneda y va a tener un peso mayor, ¿no? Esa es la manera, inclusive el peso mayor que va a beneficiar a todos, ¿no? Tanto a trabajadores, a ciudadanos como a empresas, ¿no? O gobierno también, va a estar más o menos por ahí. En 2004 se sumaron otros 10 países al proyecto de integración continental, en su mayoría del antiguo bloque comunista. ¿Cómo se llegó a establecer en la llamada Europa de los 25? Ya llevábamos 25 países en aquel momento y pues por así se le llamaba, ¿verdad? Sin embargo, esta progresiva expansión comenzó a generalizar entre sus miembros la sensación de que la Unión Europea se estaba alejando de su propósito original. Prácticamente su propósito era la unificación, pero también la situación económica. Al tener más países, pues ya nada más como que estaban ambicionando tener más y más y más y más, pero como que ya no estaban llegando como que a ese propósito que querían. Esa era la idea, ¿no? Pero bueno.
A pesar de sus éxitos, este proyecto de integración sufrió un fuerte revés el año siguiente, o sea, sufrió un daño. ¿Cuál fue este daño? Bueno, algo importante que podemos recalcar, jóvenes, es que para entrar a la Unión Europea tienes que como que firmar un contrato, vamos a ponerlo así, ¿no? Como un contrato en el cual tú vas a ser o tú vas a ser parte de la Unión Europea y vas a cumplir ciertos mandatos, ¿no? Ciertas reglas. Pero para que esto se cumpla, cada determinado tiempo tienes que volver a firmar ese contrato. ¿Va? Por eso lo del Brexit, muchos países estaban ya firmando para que en las próximas elecciones ellos ya no firmaran ese referéndum. Esa es la idea, ¿ok? Ya no firmar para ya no unirte a la Unión Europea. Pues aquí pasó eso, cuando se celebró un referéndum en el que los ciudadanos de los Países Bajos y Francia rechazaron la propuesta de la Constitución Europea. Al parecer, algunos segmentos de la población europea comenzaron a sentirse ajenos a las instituciones que estaban surgiendo en la Unión Europea. Muchos dijeron, ¿saben qué? Yo mejor me abstengo de hacer una constitución, porque yo tengo algunas leyes que son muy diferentes al contexto sociopolítico que están viviendo otros. En otras palabras, yo tengo diferentes reglas que otras personas, ¿no? Que yo creo que pasa mucho en nuestras casas, ¿no? En mi casa a lo mejor no se puede entrar con zapatos, pero en otra casa sí, ¿no? Y yo digo, oye, pero él sí puede entrar por zapatos y a mí me regañas, ¿no? Pero él está en otra casa. Es otro contexto totalmente diferente. Aquí pasaba lo mismo. Por eso varios países como que no quisieron la Constitución Europea, porque era como unificar todo, ponerlo todo parejo, ¿no? Pero bueno. En 2007, luego de que fracasara el intento de establecerse una Constitución Europea, se firmó el Tratado de Lisboa, mediante el cual se crearon diversas instituciones continentales con el Consejo Europeo y se estableció la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta carta prácticamente no era una constitución, pero sí daba ciertas reglas que prácticamente todos deberían de seguir para seguir unificados, ¿no? Esa es como que la idea general. No se tenía una constitución así clara, pero sí eran como códigos, vamos a ponerlo así, ¿no? Como ciertas guías que vamos a tener para poder estar todos en paz, ¿no? Ese es el principal punto. Ese mismo año, Bulgaria y Rumanía se establecieron en la Unión Europea. La última a incorporarse a la Unión Europea fue Croacia, ocurrida en 2013, con la que se sumaron un total de 28 países integrantes. Otros candidatos a integrarse en los próximos años al proyecto europeo fueron Islandia y Turquía, así como Macedonia, Serbia y Montenegro, que hasta la década de 1990 formaron parte de la antigua Yugoslavia. Hubo situaciones ahí en la cual hubo una nueva formación, vamos a ponerlo, política, ¿no? O sea, acuérdense que muchos países se separaban, otros se juntaban, otros tenían unos conflictos y pues los territorios se tienen que repartir o se tienen que unificar. Eso pasa, lo vimos desde la Primera Guerra Mundial hasta prácticamente con Alemania lo vimos mucho, ¿no? O con el Imperio Austrohúngaro y todos estos que existían antes y ahorita ya no existen, ¿no? Ya son países independientes. O la misma URSS también fue una parte importante. Pero bueno, en la actualidad el Producto Interno Bruto de la Unión Europea es el mayor del mundo. O sea, por eso les digo, el euro prácticamente es el que ahorita es el más genial, el más poderoso, el más pesado, porque como son muchos países, pues todos prácticamente están dejando ahí su dinero, ¿no? O sea, todos están haciendo el ahorro, la vaquita, vamos a llamarlo de esa manera, en la cual todos juntemos el dinero y nuestra moneda seguirá siendo la más poderosa. Y como todos estamos juntos, pues el Producto Interno Bruto, que es todo el dinero que juntamos, también se junta, ¿no? Esa es la parte importante. Superando a las principales potencias económicas como Estados Unidos de América, China, Japón, entre otros. Prácticamente también muy importantes estos países, inclusive China está dentro del BRICS, que habíamos dicho que eran estos países que no son países periféricos, centrales, no son países centrales, pero que tienen una economía muy buena, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Bueno, sin embargo, aun cuando desde su creación ha habido grandes expectativas en torno de sus beneficios para los países miembros, en los primeros años del siglo XX enfrentó un fuerte desequilibrio integrado debido a la crisis económica que afectó en mayor medida a países como Grecia, Portugal, España e Italia. Acuérdense que también ese es un punto importante. Si todos estamos juntos, aquí también puede haber varias variantes, ¿no?
como Loki. Unas buenas y otras malas. Prácticamente si a alguien le está yendo mal, pues lo que pasaría es que a todos nos empezaría también a ir mal, ¿no? Inconscientemente pasa eso. Lo que habíamos platicado anteriormente, ¿no? Si Estados Unidos tiene una crisis económica, automáticamente también le llega a México. Como que estamos muy cerquita. Y aquí pasaba lo mismo, ¿no? Aquí al final de cuentas, si algunos países empezaban a tener crisis económicas, los demás países, sin deberla ni temerla, también empezaban a tener pues ciertos problemas económicos con esto, ¿va? Por eso les digo, o sea, a todos nos puede ir bien, pero también a todos nos puede ir mal. Eso también es algo muy importante que va a pasar. Como mencionamos al inicio de este apartado, durante décadas la pertenencia del Reino Unido a las iniciativas de integración europea habían venido siendo motivo de discusiones, desde que este país adquirió a la Comunidad Económica Europea. E incluso en 1755 se celebró un referéndum con la que los ciudadanos británicos decidieron si continuar en la comunidad, y en aquel momento 67% optó por la permanencia. Lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, ese referéndum es como que volver a firmar el contrato, volver a saber si voy a estar añadido a la Unión o me quiero salir. Pero para hacer esto principalmente se hace por votación. Esta votación es pues como todas las demás, como cuando votamos por un partido político, por un presidente, por alguien o por el jefe de grupo. Se hace así para saber si vamos a seguir o no. Aquí en el 75 dijeron que sí. Sin embargo, en el 2016 se celebró un nuevo referéndum, en el que de manera inédita en la historia de la Unión Europea, el 51.9% votó a favor de su salida. Prácticamente la mitad votó, bueno, la mitad y un cachito más, el 1.9% más, votó por salirse. Dijeron, ya no queremos estar aquí. Desde entonces el Reino Unido ha iniciado un proceso para separarse de la Unión Europea, el cual tendrá graves repercusiones para su economía y su sociedad. Lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué se quieren salir estos países? Al final de cuentas también ocurre aquí una pequeña trampa. La trampa es que todos nosotros, pues si estamos dentro de la Unión Europea, todos debemos como que de pagar lo mismo. O sea, es como una membresía, ¿no? Pongámoslo de esa manera. Y si yo entro y soy un país rico, pues yo voy a pagar lo que me toca, ¿no? Pero si soy un país pobre, también tengo que pagar lo mismo. Aunque soy un país pobre y en teoría, pues debo de pagar menos, aquí no. Y entonces, pues en base a eso y en base a las aportaciones de que muchos países se ven más beneficiados que otros, pues prácticamente muchos dicen, yo no le entro. Y lo mismo pasa con los países ricos. Los países ricos dicen, yo me voy a salir porque yo tengo que estar manteniendo a los países pequeños porque los tengo que cuidar. Como lo que pasaba con Rusia, ¿no? En Rusia era lo que pasaba mucho, que decíamos, Rusia pues era muy poderosa, o la URSS era muy poderosa, pero tenía países pequeños que los tenía que estar alimentando para que no entraran en crisis. Haciendo que pues también afectara a Rusia, ¿no? Y aquí era prácticamente lo que estaba pasando. Era prácticamente lo mismo, ¿ok? Pero bueno. Este proceso ha sido llamado el Brexit, lo que había yo platicado desde ya mucho tiempo, ¿no? El Brexit, pues es esto, ¿no? Esta salida que vamos a tener. Términos derivados de las palabras Britain y exit, que significa británico y salida, en inglés respectivamente, ¿no? O sea, prácticamente de ahí es donde sacaron esta pequeña idea que tenemos. Para ir finalizando y ir checando ya nada más los últimos puntos que tenemos de esto que es la Unión Europea, quienes lo apoyan argumentan que la permanencia británica en la Unión Europea ha afectado a la soberanía del Reino Unido. Asimismo aseguran que la Unión Europea se ha transformado en los últimos años y controla cada vez la vida cotidiana de los ciudadanos. De igual manera afirman que la salida de la Unión Europea le permitirá a Reino Unido tener mayor control de la migración, así como poder establecer mejores condiciones de negociación de tratados comerciales y liberarse del control burocrático al que se someten desde Bruselas, sede de la Unión Europea. Prácticamente Reino Unido ha visto varias cosas que están mal en la Unión Europea, que a ellos los afecta mucho, por eso ellos se quieren salir. Principalmente aquí nos lo menciona, un control mayor de la migración. ¿Por qué? Porque como muchas personas entran y salen más fácilmente, puede que varios migrantes puedan entrar y no se puedan estar dando cuenta. O como son tan abiertos, pues como que no los ven tanto. Así que al momento de separarse pueden tener un territorio más controlado y saber quién entra y quién sale de su territorio para tener mayor seguridad. Ese es un principal punto y es un punto muy importante.
porque por estas fechas del 2016-2014 sucedieron muchos ataques terroristas en Europa. Y entonces pues también ese fue un motivo en el que dijeron, ¿saben qué? Mejor antes de que suceda otra cosa, hay que restringir el derecho de las personas de entrar. A lo mejor no restringirlo, pero sí tenerlo más cuidado. Ese es el punto que aquí es lo que querían tratar estas personas, ¿no? Igual los tratados comerciales, ¿no? Si yo hago que todas las personas pues puedan comerciar en la Unión Europea, pero yo quiero comerciar con alguien más, pues no puedo ir yo solito, tengo que ir a fuerza en equipo. Así que por eso muchos no quieren comerciar, porque pues como es todo un continente casi, pues prácticamente no ayuda demasiado, ¿verdad? Pero bueno. Ya para finalizar, en cambio, quienes defienden su permanencia argumentan que el Brexit provocará una caída generalizada en el nivel de la vida de la población. Que es cierto, ¿no? Si tú tienes una moneda muy importante y te sales de ahí, pues tienes que agarrar otra moneda, tienes que volver a hacer tu moneda, y entonces aquí lo que va a suceder es que va a cambiar todo esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en vez de tener una moneda muy poderosa, ya vas a estar por debajo. Un tipo como de devaluación, por así decirlo, ¿no? Y esto afecta mucho a la economía de las personas. Al aumento generalizado en el precio de los productos y el estallido de una crisis económica, lo que les decía yo, que frenará el potencial del crecimiento del país, lo que a su vez provocaría la disminución de la inversión extranjera y la pérdida de la influencia diplomática de Reino Unido en el exterior. Prácticamente aquí le harían bullying a Reino Unido, ¿no? Reino Unido es el que se quiso salir y pues ya nadie le habla a Reino Unido, ¿no? Porque él quiso estar solito. Y si él necesita apoyo, pues prácticamente no lo vamos a apoyar. Y no lo vamos a apoyar, ¿por qué? Porque al final de cuentas él dijo que él podía solo, ¿no? Es lo que estaba pasando en aquel momento. Como lo que pasó con Zuko en Avatar, ¿no? Se quiso quedar solito y pues no pudo, y pues al final de cuentas se arrepintió, ¿no? Esperemos que Reino Unido no se arrepienta, ¿verdad? Sin embargo, este punto es muy importante porque creo que hasta el 2025, me parece, es cuando se da la salida definitiva. Les digo, ya votaron y ya dijeron que de plano sí se van a salir. Dijeron, ¿saben qué? Esto como que ya no nos gusta. Sin embargo, y aquí es donde les digo que viene la parte importante, pues es un proceso. Y este proceso está haciendo que pues prácticamente ya, me parece, yo sepa, ya en el 2025 ya no van a estar dentro de la Unión Europea. Que es un cambio muy interesante que se está dando, ¿no? ¿Qué pasará con Reino Unido? ¿Seguirá siendo, pues a lo mejor no potencia, pero seguirá siendo un país bueno, o prácticamente tendrá una caída económica, como aquí dice? Pues solamente el tiempo nos lo hará saber, ¿verdad? Bueno, jóvenes, les quise dar este temita muy rápido. La verdad, hay muchas cosas más que me gustaría platicar con ustedes, poder hacer que tengamos pues algún tipo de duda o algo parecido. Sin embargo, pues lamentablemente pues, por esto de los cursos y pues la última semana en la cual pues también muchos a lo mejor ya no están viniendo, pues como que se nos está haciendo un poquito complicado, ¿verdad? Chéquenlo el tema. Si tienen puntos importantes que fuimos leyendo y los vieron importantes, me gustaría que los anotaran en su libreta. Mañana vamos a tener otra clase, me imagino, espero que sí la tengamos, si no yo les aviso, en la cual vamos a realizar, voy a checar si podemos realizar los Actívate, los últimos que tenemos, y a lo mejor les ponga yo un video en la segunda hora para que podamos ver lo que viene siendo la historia de la Unión Europea, pero con su himno, que habíamos dicho que era el himno a la alegría, ¿no? Una situación muy importante para poderlo conocer. Y que me pongan unos pequeños comentarios de cómo vieron la clase, ¿no? No solamente ahorita, sino todo el curso, como le hemos visto. Pero bueno, eso ya se los platicaré más adelante para que lo podamos conocer. Entonces, pues creo que sin nada más, yo me retiro. Espero que les haya servido un poquito esta explicación. Lamentablemente, pues estamos en reunión y no puedo darles clase como yo quisiera, pero pues más o menos ya lo fuimos leyendo, lo fuimos comentando. Si tienen algún tipo de duda, saben que me pueden marcar. Tenemos el grupo, tenemos el Edmodo y tenemos pues prácticamente también el chat personal, ¿no? Así que pues ahí podemos tenerlo y lo podemos estar marcando. Cuídense mucho y nos estamos saludando. Hasta la próxima.